10 inventos que fueron robados. Número 10. La radio. Tesla contra Marconi. Tesla inventó unas bobinas con las que podía transmitir y recibir señales de radio cuando éstas se calibraban a la misma frecuencia. En 1895 el inventor serbio estaba listo para transmitir una señal a 80 kilómetros de distancia, pero su laboratorio se incendió y todo el trabajo en el área quedó destruido. El accidente no pudo llegar en un peor momento, pues el italiano Guglielmo Marconi estaba paralelamente trabajando en un aparato similar en Inglaterra. Con la ayuda de un oscilador inventado por Tesla, fue capaz de emitir señales a través del Canal de la Mancha. Tesla demandó a la compañía de Marconi, pero nunca tuvo el poder económico para sostener una batalla legal contra la marca del italiano. Número 9. El teléfono. Elisha Gray contra Alexander Graham Bell. Zenas Weaver, un funcionario de la Oficina de Patentes en Washington, confesó que en 1876 recibió un soborno de los abogados de Alexander Graham Bell para que ignorara el patente de Elisha Gray. La historia cuenta que ambos patentes para el teléfono fueron registrados el mismo día, la de Gray horas antes que la de Bell. Este le pagó al funcionario $100 para que le mostrara la documentación de su competencia y le ignorara a favor de la suya. Aparentemente, Bell copió el trabajo del patente de Gray, el cual eventualmente sería utilizado para enviar la primera llamada telefónica en el mundo. Número 8. Interfaz gráfica. Xerox contra Apple. En 1979, el equipo de desarrollo de la joven compañía Apple estaba trabajando en el sucesor de su primer gran éxito comercial, el Apple II. Mientras tanto, una división de la compañía Xerox fue creada para desarrollar productos computacionales experimentales. En un gesto amigable, estos invitaron al equipo de Apple a sus instalaciones para compartirles su más reciente prototipo, la computadora Xerox Alto. Esta visita cambiaría la historia para siempre. El computador Alto utilizaba mouse y su interfaz mostraba iconos, ventanas y carpetas e introducía el concepto de cortar, copiar y pegar. Todos estos avances hacen parte de los sistemas operativos de hoy en día. Steve Jobs inmediatamente vio el potencial e implementó todas estas características en su línea de computadoras. Macintosh popularmente se lleva el crédito por popularizar la interfaz gráfica de usuario en las computadoras que vemos el día de hoy. Pero Apple y Jobs han sido acusados de robar estas ideas básicas de Xerox. Número 7. Limpiabrisas intermitente. Robert Kearns contra Ford, Chrysler y General Motors. En 1963, el ingeniero norteamericano Robert Kearns inventó el sistema de limpiaparabrisas que usamos en nuestros carros hoy en día. Robert trabajó con el equipo de Ford en su invento, pero luego de 6 años la compañía lo consideró comercialmente inviable y lo despidió. Robert llevó su diseño a Chrysler y a General Motors, pero todos lo rechazaron. Con gran indignación, Robert notó que años después, las 3 compañías incluían parabrisas intermitentes como equipo adicional de sus carros. El ingeniero gastó una década y $10 millones en demandas, hasta que en 1982 por fin recibió $30 millones de compensación. Para Robert fue una derrota, pues pedía $140 millones por los daños y perjuicios, pero su victoria dejó un precedente monumental en el sistema de patentes. Número 6. El telescopio. Hans Lippershey contra Galileo Galilei. La primera persona en la historia en registrar una patente por la invención del telescopio fue el holandés Hans Lippershey, en 1608. Se dice que obtuvo la idea observando a unos niños que jugaban a sobreponer 2 lupas para ver los objetos más grandes. Jacob Matthews, otro holandés, aplicó para una patente de un aparato prácticamente idéntico apenas semanas después. Las cortes holandesas decidieron negar ambos registros bajo la lógica que eran inventos tan simples que cualquiera los podía reproducir. Un año después, Galileo Galilei escuchó en una conversación sobre todo el embrollo. En solo días construyó su propia versión de telescopio y lo mostró al Senado de Venecia. Los políticos quedaron impresionados con el invento y lo nombraron profesor vitalicio de la Universidad de Padua y duplicaron su salario. En defensa de Galileo, tenemos que decir que fue el primero en apuntar el telescopio al cielo. Fueron sus observaciones las que comprobaron el modelo heliocéntrico de Copérnico, que resultan la base de nuestro entendimiento del universo hoy en día. Número 5. El paso de baile Moonwalk. Billy Bailey contra Michael Jackson. Michael Jackson es uno de los personajes más reconocidos de todos los tiempos y posiblemente el solista más exitoso de la historia. Su icónico paso de baile, Moonwalk, fue copiado de la película de los años 40, Cabin in the Sky. En una escena memorable, el actor bailarín Billy Bailey interpreta los movimientos que 40 años después volverían locas a las audiencias del mundo.
Número 4. Hélice para lancha a motor. Benjamin Montgomery contra el gobierno norteamericano. En los Estados Unidos del siglo XIX, los afroamericanos no eran considerados como ciudadanos y no podían registrar sus inventos. Benjamin Montgomery trabajaba en una tienda de suministros, coordinando las operaciones de ventas y envíos. En ese tiempo, la mercancía era enviada por barco a través de los ríos y el tiempo de envío dependía de la profundidad y turbulencia del agua. Para agilizar toda la cadena de proveedores, Montgomery ideó una hélice que cortaba el agua en diferentes ángulos, permitiendo al barco navegar rápidamente en aguas poco profundas. A pesar de varios intentos, el patente de su invento nunca fue aceptado. Número 3. Televisión. Philo Farnsworth contra Vladimir Sorokin. Philo Taylor Farnsworth fue un brillante inventor estadounidense. El hombre desarrolló la tecnología que haría posible la televisión moderna. Y en 1927, Farnsworth armó la primera versión del televisor. Sin embargo, en 1930, Vladimir Sorokin visitó el laboratorio de Farnsworth. Sorokin había desarrollado un modelo similar en 1923, pero el patente no fue concedido ya que había hecho modificaciones sustanciales en el diseño original. Y así, una batalla de patentes de 10 años se produjo por la invención. Y aunque Farnsworth ganó el caso en la corte, durante su tiempo, él nunca ganó la riqueza o el reconocimiento que merecía. Número 2. La máquina segadora. Joe Anderson contra Cyrus McCormick. Cyrus McCormick es generalmente considerado como el padre de la agricultura moderna y se le adjudica la invención de la máquina segadora. Lo que la historia oculta es que fue uno de sus esclavos, Joe Anderson, quien co-desarrolló el invento. Varios trabajadores y allegados de la familia declararon que Anderson tuvo tanta incidencia en la invención como McCormick, trabajando en la máquina junto a su amo por 20 años. Aunque ambos crecieron juntos en la plantación familiar y tenían una relación casi de hermanos, el patente fue adjudicado al hijo de Cyrus, sin ninguna mención al esclavo. Solo fue hasta 1931, casi 100 años después, que la familia confirmó el aporte de Anderson. Número 1. El bombillo, el cine, la electricidad y casi todos los inventos de Thomas Alva Edison. El mundo contra Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison es reconocido por 1093 inventos y es ciertamente una de las figuras más decisivas del siglo XX. Pero detrás de cada genialidad suya se tejen un sinnúmero de situaciones oscuras que poco a poco han salido a la luz pública y que revelan que este genio era más bien un demonio corporativo. En su fábrica, en el pequeño pueblo de Menlo Park, vivían 14 ingenieros y 30 asistentes que trabajaban todo el año en los productos de la marca Edison. El bombillo existía años antes de que Edison lo comenzara a comercializar. Hace poco se descubrió una grabación de fonógrafo 17 años antes de su patente. El cine, Francis Jenkins lo desarrolló casi 8 años antes de la versión oficial. La electricidad, Tesla. Edison cazaba productos con potencial alrededor del mundo y se los daba a su equipo de Menlo Park para que los mejoraran y los produjeran en serie. Y si esta estrategia no funcionaba, simplemente usaba su enorme músculo financiero para comprar el invento y registrarlo como suyo. Su poder económico unido con una fuerte estrategia de publicidad crearon el mito que lo señala como el más famoso inventor de toda la historia. Eso es todo por hoy. Regálanos un like, síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete para más interesantes Top 10.